Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo 171 de Beta Games, o también conocido como el GTA brasileño. Es un juego que ha estado dando mucho de qué hablar últimamente. ¿Qué opinan los usuarios? ¿Merece la pena comprarlo estando el GTA 6 a la vuelta de la esquina? ¿Cuál es mi opinión y qué recomendaría? Quédate en el vídeo para ver las respuestas a todas estas preguntas y déjame tu opinión en los comentarios. Antes de empezar, os propongo lo siguiente: todos aquellos que después del vídeo me respondan en los comentarios a esta pregunta, los incluiré en el próximo vídeo donde reaccionaré a vuestras respuestas. ¿Consideras que 171 puede ser una buena opción mientras esperamos el lanzamiento de GTA 6 o prefieres esperar a ver qué ofrece el próximo título de Rockstar Games? Y ahora sí, empezamos. La versión alfa del juego está disponible en Steam como acceso anticipado por 22,67 euros, 465 pesos mexicanos aproximadamente, o por 14,94 euros, unos 300 pesos mexicanos, si los compras mediante mi link de afiliado abajo en la descripción del vídeo. Pero espérate, antes de comprar el juego, si es que lo quieres comprar, te recomiendo esperar hasta el final del vídeo y ya decides qué hacer. La versión final se espera para 2024 y es más o menos cuando se rumorea el lanzamiento de GTA 6. Todo esto dependerá de los resultados del acceso anticipado, por supuesto, y de los recursos que tenga la desarrolladora. ¿Dónde se ubica el juego? 171 se desarrolla en la ficticia Sumarity, o al menos así creo que se pronuncia, con sede en la ciudad de Sumaré, en el interior de Sao Paulo. Y el protagonista se llama Nicolau Souza, un joven que tiene que lidiar con situaciones turbulentas tanto en su vida diaria como en su familia. ¿Y qué sabemos del desarrollo de este videojuego? Lo cierto es que esto daría para otro vídeo, y bastante extenso de hecho, así que os cuento directamente el resumen. El desarrollo de este videojuego comenzó en 2010, pero tuvo que ser reiniciado en 2015 debido a cambios en el motor gráfico a Unreal Engine 4. Desde entonces, Beta Games ha estado trabajando en nuevas actualizaciones y hasta 2020 llegó a recaudar unos 40.000 euros. Por aquí os dejo una curiosidad, y es que el título 171 del videojuego se refiere al artículo 171 del Código Penal brasileño, que trata sobre el delito de fraude. Hasta la fecha, el proceso del desarrollo se ha llevado a cabo de manera muy lenta, unos 12 años de desarrollo, pues se trata de un equipo indie que solo trabaja en el proyecto en sus ratos libres. Lo cierto es que, en mi opinión, el juego está lleno de bugs y para haber tenido 12 años de desarrollo deja mucho que desear. En cuanto a las opiniones que he podido ver de otros usuarios, son bastante variadas, pero todas mencionan los bugs que tiene el juego. Hay opiniones más duras con el proyecto y otras que le dan un voto de confianza al juego para mejorar en el futuro. Concretamente, me he metido en Steam y estas son algunas de las opiniones que he podido ver. Este usuario nos comenta que se trata de un juegazo. Buen ambiente latinoamericano, pero muy mala optimización y bastantes bugs. Por otro lado, hay usuarios que son conscientes del estado del juego, pero lo compran para apoyar. GTA en Brasil. Está muy bueno el juego, pero le falta mucho trabajo aún. Lo compro para apoyar el proyecto y espero que en las futuras actualizaciones agreguen muchas más cosas, porque el juego tiene una pinta desubicada. Y este otro que dice: Dios mío, está horrible, tiene bugs por todos lados y el mapa se reduce a 2 hectáreas, sin embargo no reembolsaré, quiero apoyar el proyecto y ver hasta dónde llega. Otro usuario más con esperanzas en que el juego mejore. Mucha fe en este juego, tiene muy buena base para ser algo potente, está claro que aún está en pañales el desarrollo porque tiene bajones de FPS, error de texturas, animaciones, pero tiene varias cosas que lo convertirían en el GTA brasileño definitivo. Iremos viendo con el paso de los años sus mejoras y la campaña principal que tendrá, pero tiene muy buena pinta. Otros directamente no recomiendan su compra por el momento, pero consideran que tiene buen potencial. Lista las cosas buenas y las cosas malas del juego. Como podéis ver, lista más cosas malas que buenas. En cuanto a las cosas buenas, buen ambiente en general del videojuego, tiene mucha variedad de armas. En cuanto a las cosas malas,
Comenta aquí que te dan pantallazos negros, que tiene mala optimización, que no funciona el DLSS, un precio caro, que consume mucha memoria del ordenador, muchos bugs con los NPCs en los coches, que el manejo de los coches no tiene ningún sentido, malas animaciones, etc. Dice que actualizará la review conforme lo vayan optimizando el videojuego y nada, y por el momento pues no recomienda comprarlo. Hay otros usuarios que están bastante decepcionados y no con tantas esperanzas en el juego. Resumiendo este comentario que veis en pantalla, aquí comenta el usuario que bueno, bugs de texturas, fallos en los NPCs, mapa pequeño, el juego no tiene historia, menciona, y esto es un aspecto positivo y bastante atractivo, que seguro que coincidiréis conmigo, menciona que hay guerras de pandillas, compra de armamento y lucha contra la policía. Y nada, este usuario dice que aún así el juego es aburrido después de un rato y que pedirá el reembolso. Os dejo mi conclusión al final del vídeo y espero que me respondáis a la pregunta que hice al principio. Por supuesto, si dejas un like y te suscribes, es más que bienvenido. Bueno, pero ¿y qué nos espera en la versión alfa que hay en Steam? En este acceso anticipado podremos explorar un mapa pequeño que plantean expandir en un futuro, por cierto, conducir coches, motos y escalar propiedades y explorar los interiores de las casas, aunque solo el 20% de ellas tienen interiores interactivos. Entiendo que conforme lo vayan desarrollando esto irá incrementando, al igual que todo lo que podremos encontrar dentro del videojuego, y también podremos interactuar con personajes y vehículos que circulan por las calles de la ciudad. ¿Qué ocurre con el modo historia? Porque actualmente no tenemos modo historia en la versión alfa, pero ¿qué ocurrirá después? Según Betagames, según he podido leer, plantean incluirla, ¿vale? Tendrá un modo historia el juego, pero no comentan la fecha, no nos adelantan absolutamente nada. Por otro lado, en la versión alfa podemos hacer trabajos específicos como taxista, delivery, venta de sustancias no muy legales para ganar dinero y gastarlo en tiendas de ropa, armas o modificaciones de coche. Lo dicho, ya se verá conforme se vaya desarrollando el juego en qué otros trabajos nos podemos encontrar, en qué más cosas nos podemos gastar el dinero, ya lo iremos viendo. Desde luego, son evidentes las carencias de este juego. Sin embargo, esto es como todo. Si la desarrolladora se pone las pilas, arregla los errores e implementa mecánicas interesantes en el juego, podría tener muchísimo potencial. La buena noticia es que la desarrolladora está abierta a recibir reportes de bugs y sugerencias de todos aquellos que tengan acceso al juego. Por otro lado, que el juego esté basado en un país latinoamericano es un plus muy atractivo, que a muchos de nosotros nos atrae. Por lo tanto, iremos viendo con el paso del tiempo si la desarrolladora efectivamente tiene en cuenta el feedback de la comunidad y veremos la capacidad que tienen para reaccionar y adaptar el juego a lo que los usuarios piden. Lo dicho, si lo que van adaptando no va muy acorde al feedback de los usuarios, la verdad es que irán perdiendo el rumbo, la gente irá perdiendo el interés y nada, esperemos que no pase eso. Pero bueno, ¿recomiendo su compra? Llegando ya aquí a la conclusión, ¿la recomiendo o no? Por el momento no la recomiendo. Está en tu decisión comprarlo si te sobran 15 o 20 euros. Por supuesto también si es que confías en el proyecto y si te alucina la idea de que este juego llegue a cumplir tus expectativas. Pero mi opinión es que es complicado que este proyecto llegue a buen puerto. En concepto es una réplica de lo que nos ofrece Rockstar Games y teniendo GTA 6 a la vuelta de la esquina, prefiero esperar a ver qué nos ofrece Rockstar, ya que nunca suele decepcionar, por supuesto exceptuando la trilogía de GTA, que la verdad que bueno, que fue una metedura de pata, pero bueno, por lo general no defrauda. También, según los rumores, dicen que en GTA 6 se basará sobre todo en Miami, pero que puede que haya misiones donde tengamos que ir a otros países y se mencionó en su momento países latinoamericanos, o sea que ya si meten países latinoamericanos, pues yo creo que 171 se puede quedar muy atrás.
Además también hay que tener en cuenta que actualmente hay DLCs variados en GTA V sobre robos, guerrillas, etc. Y yo creo que no sería nada complicado meter guerra de pandillas. Vamos, en GTA San Andreas también lo teníamos. O sea que en este aspecto seguramente GTA 6 lo mejore muchísimo. Es decir, no es algo exclusivo que tenga 171. Entonces yo, según mi punto de vista, yo creo que nos merece la pena esperar al GTA 6 y ya decidimos si compramos o no. Pero bueno, lo dicho, está en vuestra decisión. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que si quieres salir en el siguiente vídeo debes responder a la pregunta que hice al principio. La repito. ¿Consideras que 171 puede ser una buena opción mientras esperamos el lanzamiento de GTA 6? ¿O prefieres esperar a ver qué ofrece el próximo título de Rockstar Games? Recuerda dejar tu like si te ha gustado el vídeo y si quieres que haga un vídeo en concreto, házmelo saber en la caja de los comentarios aquí abajo. Y nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente.